Cansados de ver async y await por aquí y por allá en JavaScript, pero no saber qué hay detrás de eso. El async y el await son simplemente una forma de azúcar sintáctico alrededor de la gestión de promesas. Las promesas son el mecanismo que JavaScript tiene para gestionar el asincronismo. Y el asincronismo no es más que querer hacer otras cosas mientras una tarea se realiza, no quedarse ahí pausado hasta que eso se complete, sino poder hacer otra cosa u otras cosas. Eso en JavaScript, como es un lenguaje monohilo, no se podía hacer, entonces tuvieron que inventarse las promesas. En lenguajes como Java o en C, eso se gestiona con hilos o con procesos. Hay varios hilos y ustedes pueden también crear varios procesos. En el caso de JavaScript no. Entonces por eso existen las promesas. Por eso existe el async y el await. Y el async y el await no existieron desde los comienzos de JavaScript. Antes, para gestionar promesas, ustedes tenían que utilizar then y catch. No sé si lo conozcan. Eso pues a veces también es más conveniente usarlo que async y await, pero hoy en día se utiliza más async y await por su practicidad. Es fácil de leer y es relativamente fácil de entender también. Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros querer poner await antes del llamado de una función? Cuando esa función toma cierto tiempo en ejecutarse. Cuando no es una función que tiene una ejecución inmediata, como una ejecución que tome 1 milisegundo, 10 milisegundos o una cantidad muy pequeña de milisegundos, sino cuando sea una función que conlleva cierta latencia. Por lo general son funciones que deben interactuar con sistemas externos al nuestro. Entonces, por ejemplo, dentro de la función crear usuario, nosotros creamos el usuario en nuestra base de datos. ¿Qué implica eso? Tener que hacer una solicitud o una llamada a nuestra base de datos, que es un sistema externo. Entonces eso tiene cierta latencia, toma cierto tiempo. Entonces ustedes ponen la palabra await antes de esta función para decir como mira, es muy importante que esta función se ejecute antes de pasar a lo demás. Sin que esto se haya completado o sin que te haya arrojado un error, pero pues que ya su ejecución se haya terminado, yo no voy a querer ejecutar lo que viene después. Y con estas funciones ustedes hacen lo mismo. Esta crea el usuario en otro sistema externo, que es un pool de autenticación, por ejemplo un pool de Cognito. Y esta crea el usuario en otro servicio. Puede ser, por ejemplo, un servicio de pasarela de pagos que también les deja a ustedes registrar usuarios. Entonces, eso es el async y el await. ¿Cómo se gestionan los errores alrededor del async y el await? Bueno, ustedes podrían, por ejemplo, saber que cualquiera de estas tres funciones arrojan errores porque ustedes las escribieron o porque la documentación de estas funciones o de los SDKs que proveen estas funciones dicen como qué puede arrojar cada función. Entonces, si eso es así, lo que ustedes harían sería en el hilo principal o sí, como en la función principal o lo que sea, ustedes van a poner un try y van a poner un catch con un error acá y van a meter esto dentro del try, ¿vale? Y acá es donde ustedes van a manejar el error. Entonces acá dicen error y acá error, ¿vale? Esto es para imprimirlo en DevTools, pero si ustedes quisieran mandarlo a un sistema de errores centralizado como CloudWatch o cualquier otra cosa, pues pueden hacerlo, ¿vale? Entonces, ustedes podrían gestionar los errores de esta forma. Pero si ustedes utilizan then y catch, digamos que ustedes quieren tener un manejo de errores un poquito más como meticuloso, como más granular. Entonces, en vez de hacerlo así general, como cualquiera de estas puede botar errores, entonces metamos esto en un try y manejemos el error acá. En vez de hacer eso, ustedes lo que pueden hacer es utilizar then y catch, y como estas funciones crean pero no leen, o sea, no les van a traer a ustedes datos como tal, por eso es que yo no estoy llegando acá y creando una variable resultado igualándola acá, porque yo sé que esta función pues no me retorna nada, o me retorna por lo general algo que yo no necesito para mi programa. Entonces, en vez de asignarle lo que esto devuelva a una variable, que por lo general este tipo de funciones no devuelven nada que ustedes vayan a usar, entonces ustedes no hacen eso, sino directamente le dejan ahí, y en vez de utilizar await, ustedes pondrían acá .catch, ¿cierto? .catch, y ponen una función dentro, un callback. El primer parámetro de esa función es un error, y entonces lo mismo que hicimos abajo lo hacen acá.
mandan ese error a un sistema de errores centralizado. Y eso lo pueden repetir para las otras funciones o no, depende de cómo lo quieran gestionar. Pero si ven que acá ustedes están manejando el error solo para esta función, y ustedes podrían decir, ah no, pues fácil. Entonces para eso yo pues simplemente pongo un try catch alrededor de esa función. Ok, pues sí, háganlo. El problema es que eso implicaría que si quieren gestionar también errores para las otras dos, pues esto se les va a alargar un montón porque van a tener un montón de bloques try y catch y eso se va a ver horrible. Entonces en otro video vamos a ver más a profundidad el den y el catch.